me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más
Gloria al Señor. Aleluya. Puede Gloria al Señor. sentarse. Gracias, Señor. Amén. Ahora todos los niños van a ir con la hermana Charo de 0, con la hermana Fanny de 0 a 4 años a la guardería. Pueden decirle a la hermana Fanny de 0 a 4 años y con la hermana maestra Valerie. Con Allen, los demás van a ir con Allen de 5 a 10 años. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que tenemos hermanas ayudando y apoyando con los niños. Son las respuestas a nuestras oraciones, hermanos. Hermanos, a veces oramos y a veces se nos va a dar un stop porque nos pasa por delante la respuesta del Señor y no damos un stop para ver y decir gracias, Señor. Gracias, has respondido nuestras oraciones. Es bueno dar siempre un stop y darle gracias y gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, de Lucas, disculpen. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Amén. Quiero pedirle al hermano Juan Castellana si puede tener una oración, hermano, por la palabra esta mañana. Sí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Háblanos, Señor. Y, Señor, necesitamos, Dios mío. Esta palabra de Dios, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que no solo la podamos retener en nuestros cerebros y nuestra mente, sino que seamos también hacedores de la misma palabra, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Hoy vamos a estar empezando, es algo que yo estaba esperando hacer el gran opening y es poder seleccionar un libro de la Biblia, entonces poder ir por todo el libro poco a poco, aprendiendo, ¿no? Paso a paso, versículo a versículo. Y esto es algo que yo realmente voy a disfrutar, ir en esta jornada que vamos a empezar por el Evangelio según San Lucas. Así que espero que todos, ya saben, si no saben el domingo próximo qué es lo que vamos a estudiar, pues ya saben, estamos en Lucas. Así que podemos ir mirando y aprendiendo de lo que Dios nos enseña a través de este Evangelio, el Evangelio según San Lucas. Y quiero leer el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vamos a estar en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad, dice, de las cosas en las cuales has sido instruido. Y algo que me llama aquí la atención en el Evangelio de San Lucas es el autor. Y todos sabemos un poco, ¿no? Pero es bueno recordar de nuevo quién fue este Lucas, según la Biblia. No según ideas humanas, sino según la palabra de Dios, que es la que nos da el récord y la que nos muestra lo que Dios ha querido mostrar de los individuos, ¿no? De las personas que han sido elegidas por Dios en ciertos momentos para traer su palabra. Y vemos que Lucas es conocido como el médico amado. El médico amado, y eso lo podemos ver en Colosenses, capítulo 4, versículo 14. El médico amado. Y amigo íntimo y compañero de ¿quién? De Pablo. Quiere decir, el apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles, fue el que discipuló a Lucas. Quiere decir, Lucas estaba bajo la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Esto es importante, hermano. Fue probablemente el único autor del Nuevo Testamento procedente de los gentiles. Quiere decir, fíjese que aquí ya estamos viendo ya aún en la misma persona de Lucas. ¿Quién fue él? Ya estamos viendo ya la gracia de Dios, que no vino solamente a los judíos, aunque la salvación vino de los judíos, sino que también fue expandida, ¿a quién? A los gentiles. Y Lucas había experimentado esta gracia de la salvación en Cristo Jesús por medio de la fe.
Nada sabemos de su vida anterior ni de su conversión. La Biblia no nos da ningún detalle, excepto que no fue testigo ocular de la vida de Jesucristo. Ahí vemos Lucas capítulo 1, versículo 2 que dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Quiere decir, él no fue un testigo ocular. Él no vio visiblemente el andar de Jesús en esta tierra, como lo vio, ¿quién? Pedro, Juan, los dos apóstoles. Aún ni Pablo. Pablo fue una revelación especial, una visión que recibió. Entonces él no fue un testigo ocular. Aunque médico de profesión, fue primordialmente un evangelista, escribiendo este evangelio y el libro de los Hechos. Quiere decir, es autor de estos dos libros, del evangelio de Lucas, con su nombre, y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y acompañando a Pablo en su obra misionera, podemos ver eso en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Cómo él estuvo ahí ya cerca, Pablo, de ser del martirio de Pablo, cerca Pablo de morir, de ser sacrificado por la persecución que había a la fe cristiana en aquel tiempo. Lucas fue uno de los que estuvo con Pablo hasta el último momento. Y más que Lucas, el Señor Jesucristo. Como él dijo en un momento el mismo Pablo, todos me han desamparado, pero que el Señor ha estado conmigo y me ha librado de la boca de los leones. Quiere decirle, el Señor siempre estuvo con Pablo. Y también el Señor estuvo con Pablo a través de la presencia del discípulo Lucas. Porque, hermanos, tenemos que ver a Dios a través de los hermanos que nos rodean, a través de las hermanas que nos rodean. Ahí podemos apreciar la presencia de Dios también en nuestra vida. Amén. Eso es importante, hermano. Valora y da gracias a Dios por los hermanos y hermanas en Cristo que aman al Señor y están cerca de ti. Eso es una cobertura de bendición que Dios nos ha dado. ¿Saben algo? Hay un orden lógico, ¿no? Un orden lógico de los libros del Antiguo Testamento, que es el que nosotros tenemos normalmente en la Biblia. Hay un orden lógico en el Nuevo Testamento donde viene Mateo, el Evangelio de Mateo, viene Marcos, viene Lucas, viene Juan, después el libro de los Hechos, y así vamos, ¿no? Romanos, y así seguimos, primero a los Corintios, segundo a los Corintios, Ese es el orden lógico que tenemos. Pero tenemos que entender esto. Lucas era un historiador. Lucas era un historiador por excelencia. Él se dedicó a investigar y eso lo vamos a ver más ahora. Y si este es el orden lógico, pues entonces Lucas no tuvo mucho que investigar. Hay también un orden cronológico. Hay un orden real cronológico que no es como normalmente nosotros lo tenemos ahora en la Biblia que tenemos en nuestras manos. Y esta es la importancia a veces de estudiar. Y hay un orden cronológico, y déjeme decirle con unas fechas aproximadas cuál es el orden cronológico cuando estudiamos. El primer libro que se escribió, la primera carta, Santiago. ¿Sabían eso? La primera que se escribió, y Santiago no está en el Nuevo Testamento como la primera. Y eso no está mal, tenemos el orden lógico, ¿no? Y eso tiene una explicación también. Pero hay un orden cronológico, Santiago, Gálatas, primera y segunda Tesalonicenses, Marcos, después viene Mateo, primero a los Corintios, segundo a los Corintios, Romanos, y Lucas. Así que cuando tú miras, Lucas tuvo bastante tiempo y bastantes personas las cuales consultar para hacer toda su investigación. Y esto es importante, hermano, entender. Y bueno, por supuesto, después sí de Lucas, Hechos de los Apóstoles, Colosenses, pero quiero quedarme ahí en esa parte. El título que yo le he puesto es: nos vamos a quedar en estos 4 versículos, porque a veces corremos rápido por la Biblia, ¿no? Pero cuando vamos versículo a versículo, como que podemos enriquecer más el mensaje y podemos aprender, hermano. Podemos aprender aún de un solo versículo en la Biblia. Y esto es lo que me gusta a mí de este estilo de predicación, aunque no tengo nada en contra del estilo temático de la predicación, la cual se elige un tópico, un tema, y se van buscando los versículos en relación con ese tema. Pero en esto vamos a ir poco a poco navegando por el Evangelio de San Lucas, y estoy seguro de que Dios va a hablar a nuestro corazón. El título: una investigación fiel. Miren, hermano, una investigación fiel es el título que he elegido para este primer sermón de esta serie en el Evangelio de Lucas. Cuando vamos al prefacio, que no es nada más que la introducción, donde el autor explica por qué él escribe este libro, cuáles son sus motivaciones y sus propósitos, y dirigido a quién es este libro. El cual estaba dirigido a quién? A Teófilo. Teófilo. Esta carta fue escrita, hermano, esta carta del Evangelio, este libro, en el 60 después de Cristo. 60 después de Cristo quiere decir 60 años después de ¿qué? De la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, crucifixión y ascensión. Quiere decir, habían pasado 60 años. En 60 años, bastante historia para investigar. Hay bastante historia para investigar. Y este tiene como propósito presentar la humanidad, el título del Hijo del Hombre que tiene Jesucristo, y está dirigido, como habíamos dicho anteriormente, a los gentiles. Y ahí podemos ver de nuevo la gracia del Señor. Cuando vemos el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas
que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Quiere decir Lucas en este aspecto de que él va a hacer un mejor trabajo, que los trabajos que estaban anteriormente no están bien? No, esto no es lo que Lucas está haciendo. Él no se está burlando de Marcos, ni se está burlando de Mateo, ni está teniendo un poco el material que ellos hicieron. Porque si algo bueno tiene la Biblia es que no hay contradicción entre ellos. Y esto es una de las evidencias más fuertes de la confiabilidad que podemos tener en la Escritura. Cuando vas a Mateo, cuando vas a Marcos y cuando vas a Lucas, ves armonía. Y a Juan ves armonía entre los evangelios. ¿Y cómo lo vemos? Por los paralelos que tenemos, donde están hablando de las mismas historias, donde uno da algunos puntos que el otro no da, pero cuando lo ponemos todos juntos, tenemos todas las fotos y podemos entender mejor la verdad. Así que mira, hermano, qué importante es esto. Lucas no estaba teniendo un poco el trabajo que otros habían hecho, pero esto es importante, la palabra ciertísima, ciertísima, estar completamente convencido, estar totalmente confiado y seguro de algo. Este es el sentido de la palabra ciertísimo. Quiere decir que aquí lo que Lucas, como historiador investigador por excelencia, lo que estaba haciendo era tratar de que este hombre, este amigo, era alguien estimado, alguien que él conocía, que estaba en una posición alta seguramente, y lo vamos a ver más adelante. Él quería que él estuviera bien claro, presentarle tan bien y tan detallada la verdad que no hubiera ninguna puerta para la duda, que no hubiera ninguna puerta para el error, sino que él pudiera estar convencido de lo que se le estaba presentando, hermano, era algo bien cierto, bien confirmado, bien confiable. Y si aquí somos sinceros, ¿cuántos ataques hoy está teniendo la palabra de Dios? ¿Cuántos ataques está teniendo la palabra de Dios, hermano? Pero gloria a Dios que ha mantenido su palabra a lo largo de los años. Vemos aquí algunas enseñanzas prácticas en este versículo. Podemos ver y tener un consuelo saber que la historia incluye la de nuestras propias vidas, incluida el cumplimiento del plan de Dios. Quiere decir que algo que nos consuela y que podemos aprender práctico aquí es que la historia, que era lo que Lucas estaba tratando de hacer, tener una recopilación, un récord de la historia de los acontecimientos de Cristo desde el principio hasta su resurrección, ascensión. Vemos que él de cierta manera está usando la historia. Y más allá de Lucas, ¿quién está usando la historia? El mismo Dios. Y esto es un consuelo, mi hermano. Lucas está usando algo, pero más que Lucas está el Espíritu Santo a través de este autor humano usando la historia y mostrándonos de que todo está avanzando a un curso para la gloria y los propósitos y el plan eterno de nuestro Dios y Redentor. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermano? Amén. Quiere decir que aún la misma vida de Lucas estaba incluida en el plan de Dios para que él copilara, hiciera este récord y lo presentara a un gentil. Que vamos a ver más cuál era la condición de este gentil. O estaba ya convertido, le hacía falta un poquito más porque estaba cerca de la línea de la salvación y le hacía falta un poquito más de confirmación para pasar, o este era un hombre que necesitaba serle presentado un buen discipulado con doctrina, con enseñanza. ¿Para qué? Para que pudiera estar bien seguro y no se conmoviera por los vientos falsos de doctrina que hay por ahí. Entonces quiere decir que algo práctico que podemos aprender es que la historia, la vida de Lucas, tu vida, mi vida, la historia de esta iglesia Esperanza, esto no es casualidad. Esto es el Señor que ha tenido en sus planes todo el curso de la historia y está orando para su gloria y su honra. Así que nada, yo no creo en casualidad, hermano. Yo no creo en casualidad. Y de hecho, déjame decirte, la historia habla por sí sola. ¿Sabes que algo que quieren hacer muchos hoy en día es eliminar la historia? Eliminar el pasado. No, hermano, el pasado se puede perdonar, pero no se olvida. Porque el pasado tiene un récord de historia a los cuales nos van a llevar a la verdad y al conocimiento de los errores y de las cosas que hay que cambiar. Entonces, mi hermano, uno tiene que a veces tener cuidado con las cosas afuera. Hay un consuelo y es que la historia está trabajando para la gloria de Dios y tú estás y yo estamos incluidos en esa historia, en la historia de nuestro Señor y Salvador. Me gusta ahí como dice en el versículo 1, y vas ahí conmigo, quédate aquí conmigo, no te vayas, quédate aquí conmigo en tu mente. Tú sabes que a veces podemos estar sentados, pero nuestra mente puede estar en otro lugar bien lejos. Pero déjame decirte algo, Dios conoce tu mente y tu corazón. Ojalá y nuestra mente y nuestro corazón estén aquí, no por el pastor que está al frente, sino porque amamos a nuestro Señor Jesucristo y amamos su palabra. Hermano, quédate aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor, yo necesito su palabra tanto como tú. Muchos han tratado, yo hice este comentario, esto no da veracidad de todo lo que esos muchos escribieron. Quiere decir, este hombre, Teófilo, había recibido enseñanzas de muchos. Y no como tú y yo tenemos la Biblia, porque la revelación venía como en proceso, la revelación venía progresivamente, poco a poco.
Tú y yo ya no necesitamos nueva revelación, porque ya tenemos ya los 66 libros que conforman la Biblia, es el canon, que son los libros aprobados por Cristo, por los apóstoles y algunos discípulos supervisados por apóstoles de Cristo. Entonces quiere decir que tú y yo ya no necesitamos, pero en ese tiempo se usaba mucho la tradición oral. Se hablaba las historias, los testimonios. Jesús, pasó esto, sí, un tal Jesús allá, mira, pasó esto y esto. Ah, sí. Y entonces muchos hablaban. Y déjame decirte que los únicos libros que se escribieron después del tiempo de Jesús no fueron solamente estos que tenemos en el Nuevo Testamento. Esos no fueron los únicos. Hay muchos más libros. Aún en el Antiguo Testamento, cuando recopilamos todos 66 libros antiguos y Nuevo Testamento, estos no son los únicos. Se escribieron muchos, pero muchos que no fueron confiables, muchos que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso no formaron parte, ni han formado parte ¿de qué? Del canon, que son los 66 libros. Hermano, esto es importante, porque Teófilo estaba escuchando muchas cosas, mucho, y dentro de mucho habían cosas ciertas, pero ustedes saben cómo eso funciona, ¿no? La gente empieza a hablar y hablar y hablar, y a veces se van muy lejos de la verdad. Le ponen y le ponen y le ponen, o le quitan y le quitan. ¿Es verdad o no? Estamos ahí, es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Déjenme decirle esto, muchos han tratado, esto no da veracidad de que todos los que esos muchos escribieron, pues son muchos los escritos, pero solo 66 libros fueron inspirados y aprobados para componer la Biblia, que es lo que tenemos hoy. Así también muchos otros evangelios fueron escritos, pero solo 4 fueron inspirados por Dios, incluido este de Lucas. Y eso es importante, mi hermano. Muchos dicen, muchos hablan, pero ¿cuál es la verdad? ¿Dónde es que me quedo? ¿Dónde está la línea donde puedo perder la verdad? Y yo creo que por eso este trabajo de Lucas es importantísimo, no solamente para Teófilo, para este hombre, este gentil, no solamente para la iglesia, porque se proclamó este evangelio en las iglesias locales en ese tiempo, sino también para la iglesia de los días actuales del 2024. Porque aún siguen muchos hablando y escribiendo y diciendo, esto es inspiración. Tenemos el caso de los mormones. ¿Qué le pusieron los mormones? El libro de los mormones. No sé si has estudiado un poco lo que creen. Y saben que hablan bastante de Cristo, pueden confundir bastante. Pero está la Biblia más el libro de los mormones. Entonces hay muchos escribiendo y dicen que eso es inspiración. Posiblemente la declaran como autoridad más que esto. Tenemos el romano catolicismo, la Iglesia Católica Romana, que tienen la Biblia más las tradiciones del Papa. Y posiblemente lo que dice el Papa tiene más valor que lo que dice la palabra. Entonces hay muchos diciendo. Por eso es importante, hermanos, venir a la verdad. Por eso es importante que Dios, y le damos gracias a Dios que nos haya dado este récord aquí, este documento histórico porque no es ficticio, es histórico, es real. Amén. ¿Quién vaya al versículo 12? Quédese aquí conmigo un momento y sí, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros ¿de qué? De la palabra. No desea algo. Lucas no se incluye a sí mismo como entre los testigos oculares, sino entre aquellos a quienes estos testigos oculares entregaron su informe y testimonio. En otras palabras, ¿a quién fue a ver Lucas para hacer la investigación? ¿A quién? ¿A los apóstoles de quién? A los apóstoles. Hoy iríamos a ver a los que se llaman apóstoles actuales. No. Lucas fue a ver a quién? A los apóstoles de Cristo. ¿Quiénes son esos apóstoles de Cristo? Los que habían sido llamados por Cristo, elegidos por Cristo, testigos oculares desde el día del bautismo con Juan el Bautista hasta el día de la resurrección y la ascensión. Eso, y el último, Pablo. Y Lucas estaba siendo discipulado por Pablo, así que Lucas estaba bien. Entonces, hermano, ahí lo que estamos viendo es, hermano, que él fue directamente. Mira, hermano, cuando se hace una investigación, escuchen esto, cuando algo pasa, quédense conmigo un momento. Cuando algo grande sucede, un evento, en el mundo en que vimos hoy que suceden tantos eventos y hoy podemos saber más por el internet. Hoy sabemos qué es lo que pasa ahí a la vuelta de la esquina. A veces voy manejando y vemos un accidente y yo y mi esposa va al Facebook, y ya sabe lo que pasó, ya tienen detalles ahí del accidente. Así rápido. Y eso que estábamos manejando. y no, mira, pasó esto. Y yo le digo, ¿quién te dijo eso? Dice, ya está ahí, está en la página ahí. Ahora, a veces suceden cosas y a veces recibimos lo que algunos están diciendo. Y de nuevo, pueden haber cosas de verdad, pero pueden haber error. Pero ahora, cuando vamos a una investigación, ya los profesionales
que tomaron el tiempo de ir directamente a las personas que conocían a esas personas, en este caso que haya sido un accidente, que hayan ido al lugar de los hechos, quiere decir, fueron testigos oculares, hicieron preguntas, se relacionaron con las personas conocidas, hermano, empiezan a hacer una investigación con nota, entonces ya eso viene siendo algo más serio, ya eso viene siendo algo más confiable, lo que se está haciendo. Hoy no todo lo que nos dicen las noticias son verdad. Hoy las noticias, los medios se están manipulando y se usa mucho para decir algo que es verdad, pero que cuando vamos a las fuentes verdaderas empezamos a ver que no era verdad lo que estaban diciendo. ¿Entienden lo que estoy diciendo ahí? ¿Están conmigo? Cuando Lucas hace esta investigación para presentarle este evangelio, esta explicación, estos acontecimientos, para hacer esta detallada investigación, hermano, él va directamente ¿a quién? A aquellos que fueron testigos oculares, quiere decir, aquellos que vieron a Jesús caminando, aquellos que andaron con Jesús en sus andanzas. Hermano, a estos fueron los que fue. A ver, y no solamente fueron los apóstoles, es una realidad, estaba también las siervas, discípulas como quién, como María Magdalena, ¿se acuerdan? Esa fue la primera que llegó a la tumba. Fíjense el amor que tenía por el Señor, ahí siempre, ahí buscando. Y así había muchos también, estaban los hermanos de Jesús, que no todos eran apóstoles, ¿no? Estaban los hermanos de Jesús y había muchos otros más escritos también y personas, pero él fue directamente a ver y a consultar a los 12 específicamente. Y tengo varias notas, si quieres tomar notas, después te puedo dar, tengo muchas notas, está aquí, Primera de Juan, capítulo del 1 al 1, como lo dijo el mismo Juan. ¿Qué es lo que dijo Juan? Lo que hemos visto, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo tocamos, anduvimos con Él, comimos con Él. No es verdad, vivimos andando con Él mientras estuvo aquí. Esto es lo que te estoy contando. Yo no te estoy contando una historia mía inventada, yo no te estoy contando la idea de que otros me hayan dicho, yo te estoy diciendo lo que yo viví, lo que yo recibí directamente de Él. Y esto fue lo que Lucas hizo, ir a ver y a consultar, estoy seguro, varias de estas personas. Y la verdad es que Lucas, Marcos y Mateo hicieron un buen trabajo, y está ahí en la palabra, por supuesto que es un buen trabajo porque fue inspiración del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero Lucas en este caso tiene otras habilidades también. Habilidades de historiador, de investigador. Entonces fue a muchos más detalles que tal vez alguno de los otros evangelios se le fue. Pero eso no quiere decir que lo otro esté mal, que no podamos leer Mateo y Marcos. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Estas mismas personas, los testigos oculares, no solamente recibieron, también dieron todo lo que habían visto y oído. Lo proclamaron y lo entregaron. Fíjense qué clase de trabajo es de estos que caminaron con Jesús, que fueron llamados y elegidos por Jesús. A otros de su misma generación y de las posteriores. Se convirtieron en ministros o siervos, escuchen esto, se convirtieron en ministros o siervos de la palabra. Esto es del Evangelio. Esto es un verdadero apóstol de Cristo. Siervos, ministros de la palabra. No adulteran la palabra, no cambian la palabra. Ellos recibieron directamente de Cristo y ellos no pusieron ni más ni pusieron menos. Ellos simplemente se sometieron a lo que recibieron de su maestro. Hermano, esto es importante porque en los tiempos que estamos viviendo, está viendo las personas, muchos ministros están adulterando la palabra, están cambiando la palabra, le están añadiendo la palabra. No se someten como siervos esclavos de la palabra de Dios, la cual Cristo dijo, si tú me amas, mi palabra guardarás. La misma que Cristo dice, si mi palabra permanece en vosotros, vosotros permaneceréis en mí. No hay otra manera, hermano. Y Él no dijo, quítale, ponle más, busca tus ideas. Él dijo, aquí la que te he dado. Es tu trabajo entenderla y yo te he dado el Espíritu Santo para entenderla. Y te he dado herramientas para que estudies. Amén. Estas mismas personas, los testigos oculares, no solamente recibieron, quiere decir, entregaron a otros su misma generación, ministros o siervos de la palabra. Esto es del Evangelio. No se pusieron por sobre la palabra, usándola meramente como un instrumento para sus propios intereses y servicios, sino por debajo de ella, haciéndose siervos de ella, de la palabra. Mira, hermano, no tenemos más autoridad de lo que ya el Señor nos ha revelado en la Escritura. Si alguien se cree que tiene más autoridad, alguien una vez me dijo, a veces nosotros pensamos que somos más buenos que Dios, porque pensamos que podemos amar mejor que Dios. Porque a veces cuando Dios dice algo aquí con respecto al amor, cosas que duelen, cosas que hay que confrontar, no las queremos poner en práctica. Y entonces pensamos que nuestras ideas, que nuestras palabras son mejores que las palabras de Dios.
Hermano, no estamos llamados a ponernos por encima de la palabra. No podemos ser fariseístas. Los fariseos usaban tradiciones de hombre. Y hay tradiciones que son buenas, pero cuando tú pones algo, una tradición por encima de la autoridad de la palabra de Dios, pues ya eso no es bueno. El pastor, el misionero, el líder, no tiene más autoridad ya de lo que la palabra ha revelado. Tú no tienes más autoridad contra las huestes espirituales de maldad más allá de lo que la palabra te ha revelado, hermano. Ni más ni menos. Seamos fieles y fundemos nuestra vida sobre la palabra que ya está revelada. Algunas enseñanzas prácticas aquí del versículo 2, si se quedan conmigo. Cuando habla de diligencia, él hizo esto con diligencia, esta investigación, se refiere a conscientemente, de una manera cuidadosa y deliberada. Quiere decir, él puso énfasis, él puso acción, él puso toda su energía en esta investigación. Él puso todos sus talentos al servicio de la obra, hermano, al servicio de Cristo y su palabra. Él no puso solamente algo por hacer algo y escribir. No, él estaba siendo movido, influenciado, inspirado por el Espíritu Santo. Esto no es solamente un hombre lo que estamos viendo aquí registrado. Aquí estamos viendo al mismo Dios a través de este instrumento, de este siervo. La religión cristiana no es una cuestión de fábulas artificiosas. Escuchen esto. Nuestra religión, nuestra fe, no es una cosa de fábulas, de cuentos, de historias, de inventos de la gente. Cosas artificiosas como las películas de ciencia ficción, que cuando ya tú lees el nombre ciencia ficción, tú sabes que no es real. Ya tú sabes que eso no es real. Ya tú sabes que ahí te van a poner. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo fábula dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Otro testigo ocular que vio, que experimentó, que fue llamado por Cristo, hermano. Sino que descansa sobre sus hechos históricos concretos. Nuestra fe, hermano, no es una fe que da golpes al aire. Nuestra fe tiene hechos concretos históricos. Algunas de las evidencias, si alguien está aquí y puede estar conmigo aquí un momentico, algunas de las evidencias para corroborar de que algo es cierto, que es verdad, hermano, hay varias evidencias. Está la evidencia interna y está la evidencia externa. Y una de las evidencias externas es los récords históricos. Y ahí es donde están los testigos oculares, personas que vieron, que experimentaron, que estuvieron en la, como se dice, en la escena del crimen. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Nadie mejor que alguien que haya estado en la misma escena donde pasó el evento, nadie mejor que ese va a saber qué pasó realmente. Debemos dar gracias a Dios por haber preparado hombres como Lucas. Escuchen, cuando leamos, hermanos, y vayamos durante todo este evangelio, saca tiempo, dar gracias a Dios por este evangelio que está ahí registrado. Y los demás evangelistas también, demos gracias a Dios por su palabra, con sus diversos talentos para escribir los 4 evangelios. El mundo entonces, como hoy, anhela lo que ofrece el cristianismo, la fe basada en hechos. ¿Alguien dice amén a eso? Imagínense un cristiano que dice, sí, yo creo en Cristo, pero cuando vienen las preguntas, cuando es hora de presentar defensa y dar una apologética, que es lo que se refiere a presentar defensa de tu fe, con las escrituras, entendimiento de hermanos, entonces ahí muchos empiezan. No saben a veces qué hacer. Y no es a modo de burlarse de nadie, ni es a modo de que nadie se sienta mal. Pero hermano, tenemos que ser diligentes, así como Lucas, en estudiar, hermano, la palabra de Dios, en investigar, en pasar tiempo con ella. Eso es como pasamos tiempo en comunión con Dios, por medio de su palabra, hermano. No puede haber una comunión lejos de la palabra de Dios y de la oración. Eso va junto, hermano, va complementado. Y realmente nuestra fe no es una fe ficticia de ciencia ficción. No es una fe sin base, es una fe con hecho, hermano, con evidencia. Y el mundo está anhelando ver esa fe de la cual nosotros proclamamos en nuestras vidas prácticas. En nuestra defensa a la hora de compartir la fe en Cristo Jesús. Hermano, ¿cuántas veces el otro día yo iba caminando y déjeme decirle, me encontré con unos testigos de Jehová. Y tenemos que orar por ellos porque ellos también necesitan a Cristo. Todos necesitan a Cristo, todos, hermanos. También nosotros estuvimos perdidos, ciegos por el pecado, dice la palabra, bajo el dominio del maligno. Y ellos te empiezan a hablar de Cristo. Y rápidamente te empiezan a hablar de Cristo que parece que son cristianos, parece que están en la verdad.
Pero hermano, tuve que ponerme a empezar a hablar también y a presentar defensa de la fe. A presentar defensa de la fe, porque la fe de nosotros no es una fe que tira golpes al aire. Es una fe real. Es una fe real. Y tenemos evidencia, hermano. Nos toca a nosotros hacer un trabajo diligente. Siervos de la palabra quiere decir que no podemos estar por encima de lo que Dios dice en su palabra, sino sometidos como siervos a la autoridad máxima de la vida del cristiano, que es la palabra de Dios. Escuchen, esta es la autoridad de nuestras vidas, la palabra de Dios. Vemos conformidad por parte de los testigos visuales a la palabra de Cristo. No vemos inconformidad. ¿Saben? Muchos falsos maestros hoy no se conforman a la palabra. ¿Tú quieres definir un falso maestro? Míralo y escucha sus mensajes. No se conforman a la palabra. Todo es con sueños, todo es visiones, todo es nuevas revelaciones, todo es fuera de la palabra de Dios. Nada tiene que ver con la palabra. De hecho, si te leen un versículo es mucho. Te leen un versículo, no te explican contexto, nada, y vamos a empezar a hablar de sueños y visiones. Hermana, esa no es la palabra de Dios. Si eso es lo que Dios me hubiera dicho que tenía que seguir, pues Dios no nos hubiera dado esta revelación. Ni lo hubiera tenido que mantener por tantos años, con todos los ataques que ha recibido. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermano? Amén. Tenemos que conformarnos a la palabra, hermano. Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Ellas son suficientes para el plan de salvación, para conocer de Dios, para saber qué Dios demanda de mí. Lucas estaba claro de esto, hermano. Y quería hacerle esto claro de una manera más específica a su amigo o estimado, excelentísimo Teófilo, un gentil. Vamos a ir al versículo 3, ya estamos terminando. Versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí vemos la motivación de por qué Lucas escribe este evangelio. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esto muestra que Lucas quiere no solamente que su tratado sea completo, sino también exacto. Sin ninguna fuente, sin ninguna puerta abierta para lo falso y lo que puede crear dudas. En el original, un relato ordenado es uno en que uno dice a continuación lo que debe decirse a continuación. Fíjate que Lucas aquí, cuando tú vas al evangelio de Lucas, este es el único evangelio de los 4, donde tú vas ahí, eso tiene un orden cronológico. Ahí Lucas te está diciendo lo que pasó aquí cuando sigues, ahí está exactamente lo que viene después de eso. Hay un orden cronológico. Y esto es algo interesante, un detalle interesante en el Evangelio de San Lucas. Y déjeme decirle algo. Teófilo había escuchado, había sido instruido, enseñado de muchas cosas sobre Cristo y sus acontecimientos, pero él no tenía un documento exacto. ¡Oh! Gracias al Señor. Oh, tú y yo tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien si prestamos atención. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios, hermano, exacta. ¿Sabe qué es lo que quiere el enemigo? Que dudemos de la exactitud de las Escrituras. ¿Saben qué es lo que hacen los teólogos liberales? Ellos confrontan la Escritura, la tratan de transversar y decir que no es exacta, que no es veraz, que no se puede confiar en ella porque hay errores en ella. Oh, hermano, le damos gracias a Dios que esto no nos vino por voluntad humana, sino por voluntad divina. ¿Habrá alguien más alto que nuestro Dios, más grande que Él? ¿Habrá el Señor permitido que haya error en su palabra? Aun cuando han habido traducción a lo largo de los años, Él la ha mantenido intacta. Y por medio de ella muchos siguen viniendo al conocimiento de la verdad. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Y nos ha dado la posibilidad de tener esta palabra tuya, esta revelación en nuestras manos, en el idioma de nosotros. Hermanos, ustedes saben en China. Ustedes saben en China cuánto anhelan tener una Biblia en China. Si tú le preguntas a un cristiano en China, ¿qué es lo que más te anhela? Dame la palabra de Dios, tráeme una Biblia. ¿Ustedes han escuchado, han visto las noticias, el avivamiento que está habiendo en China, hermano? Aún habiendo persecución, lo que Dios está haciendo en China, como el Evangelio, ¿no? Sigue creciendo, sigue avanzando, ni aún las puertas de la prevalecen contra él. La palabra de Dios no está presa en China, aún con toda la oposición que hay. Y le damos gracias a Dios porque esto es lo que ellos anhelan, a Cristo y su palabra. La leen abajo en los lugares esos ocultos, la leen, la buscan, y a veces nosotros la tenemos no sé cuántas Biblias, comentarios, no sé cuántos tipos de Biblias, a veces parecen adornos en la casa. Mi hermano, no debe ser así. Y yo sé que es una lucha, pero tenemos una palabra exacta.
Teófilo debe haber estado muy agradecido. Fíjate el amor que tiene Lucas por este hombre, que le trae un récord exacto de los acontecimientos de quién, de Víctor. Nadie necesita mis acontecimientos. Los acontecimientos de Cristo, el Salvador, el Redentor, el Mesías, aleluya. ¿Quién era Teófilo? El mismo nombre lo dice, amado por Dios. Este es el significado del nombre Teófilo. Hoy nosotros no vemos mucho eso, el significado de los nombres, pero cuando vamos a los escritos originales, todos los nombres tenían un significado y eso hablaba mucho de la persona. Esto es una persona amada por Dios. Y mira lo que Dios hace. Dios usa a Lucas y le da ¿qué? Un récord exacto de los acontecimientos del Mesías. ¿Qué mejor que conocer? Esa es la meta del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayudarnos a conocerlo más a quién, a Él, a Cristo. Este hombre recibió un récord exacto, hermano, por un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Hermano, qué bendición, qué regalo para este Teófilo. Qué clase de bendición para este Teófilo. Yo me acuerdo la primera vez que a mí me dieron una Biblia, chiquitica así. ¿Ustedes han visto esas Biblias chiquiticas? Ya esas ya no todo el mundo, ¿no? Y yo, para mí es difícil. Pero a mí me regalaron, la primera vez me regalaron en la iglesia en Cuba una Biblia chiquitica. Yo me comía esa Biblia. Yo iba por mi casa y encendía la luz de la cocina, me sentaba. Y no es que no lea la Biblia ahora, te estoy diciendo al principio. Y yo iba, yo lloraba, lloraba. Y yo veía, era un tesoro, es un tesoro, hermano. Y me confrontaba y me animaba. Y yo conocía al Señor y decía, ¡wow! Salía fortalecido de esos tiempos, hermano. Gloria al Señor. Teófilo podría haber ocupado un cargo elevado en el gobierno romano. Si es que esto es verdad, lo podemos tal vez comparar, y esa es la posibilidad en Hechos 23, 26 y 24, 3, y también en 26, 25, donde Pablo está hablando de Félix y Festo, que eran procuradores, tenían como un cargo de gobierno en ese tiempo, y él también se refirió a ellos como excelentísimo, ¿no? Como una palabra de expresión de respeto, ¿no? Y eso es un dato que nos puede dar como que este Teófilo tenía una posición elevada y tenía mucha influencia. Vamos a ver alguna enseñanza práctica del versículo 3, y ya casi estamos terminando. Habiendo ya leído el relato de Mateo y Marcos, Lucas quiso dar un tercer relato con énfasis en la expresión y orden. Por lo tanto, Lucas es el evangelio más completo, documentando toda la historia de Jesús, desde la anunciación de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Y esto no quiere decir que está toda la vida de Jesús, porque como dice Juan, entonces así haría falta todos los libros del mundo si vamos a escribir cada detalle. Pero por lo menos lo que Dios sí quiso revelarnos a nosotros, a Teófilo, a Lucas, a nosotros, a todos aquellos en aquel tiempo, su iglesia hoy, ya está aquí. Así que es de importancia, porque si Él quiso poner ese récord ahí, esa investigación específica es porque ha venido de Dios y Dios quiere que prestemos atención. Amén. Así que no se trata solamente de Lucas, sino de Dios a través de Lucas en ese tiempo. Y hoy seguimos gozando y muchos se siguen gozando leyendo. Vamos al versículo 4 y ya vamos a terminar con el versículo 4. Gracias por ser pacientes. Les amamos en el amor de Cristo. Amén. Para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Queda claro aquí que Teófilo había recibido alguna buena cantidad de información sobre la doctrina cristiana. ¿Cuántos aquí han recibido información sobre la doctrina? Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de lo que la Biblia nos enseña. Hay personas, no quiero decir gente, no es la palabra, pero hay personas, un cristiano que dice, no me hables de doctrina. Pues bueno, si no te hablo de doctrina, no te voy a hablar de la Biblia. Y si no te hablo de la Biblia es porque tú no amas la palabra de Dios y tú no amas a Dios. Entonces ya hay un problema ahí. Hay gente que dice, no me hables de teología, no me hables de Biblia, porque hay muchas contradicciones. No, hermano, estamos llamados a ser discipulados con la doctrina. La sana doctrina está aquí, en la Biblia. Toda la palabra de Dios nos da hermosas enseñanzas importantes a las cuales hay que prestar atención. Teófilo había recibido doctrina ¿sobre quién? Sobre Cristo en aquel tiempo. Había recibido enseñanza. En cierta medida, la verdad, la religión cristiana había estado resonando en los oídos de Teófilo. Recuerden que él no tenía todo esto que tú y yo tenemos hoy, pero él estaba escuchando y escuchando y se estaba nutriendo. Pero ahí dentro de esa nutrición, como yo digo, el pescado hay que comerse la masa y tener cuidado con las espinas. Tal vez Teófilo se había comido algunas espinas. ¿Quién sabe? Lo que sí se sabe es que Cristo, el Señor estaba interesado en que Teófilo recibiera este evangelio. Así que era algo bueno para su alma, como también es bueno para nuestra alma hoy prestar atención a este evangelio. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántas veces hemos comido pescado? ¿Quién se identifica aquí? Y nos hemos lastimado con una espina. Entonces aquí hay algunos alérgicos al pescado.
Es peligroso, hermano. Si la espina pasa, puede ser muy peligroso y podemos terminar en el hospital. Así mismo es cuando leemos cosas, cuando recibimos cosas que nos dicen de Cristo, hermano, y no tenemos cuidado con las espinas, déjame decirte, puede ser peligroso para tu alma. Puede ser peligroso. Porque un poquito de levadura, ¿qué hace? Contamina. Bueno, se pudiera decir en el ejemplo que Cristo está usando, cuando lo usó de manera negativa, dice, ¿puede contaminar qué? Entonces, el error hay que cortarlo de raíz. Hay que cortarlo de raíz antes que... ¿Amén? Están aquí conmigo, escuché unos amén ahí. Sin embargo, tiene necesidad de un fundamento más completo en verdad. ¿Cuántos aquí han recibido doctrina? Muchos de los que estamos aquí enseñanza la Biblia, pero sin embargo tenemos que seguir ¿qué? Creciendo en el discipulado. Hoy mismo en la mañana estábamos hablando del discipulado y ¿qué dijimos? Estábamos hablando de que ese folleto discipulado no lo es todo. Todavía hay que seguir aprendiendo toda la vida hasta que Cristo venga o vayamos con Él. Hay que seguir creciendo como dice Pedro. Teófilo era importantísimo conocer o llegar a conocer la exacta verdad. Para ello había dos razones. Estudiando en algún comentario encontré dos razones. Primero, guardarlo de creer en el error. Guardarlo de creer en el error. Puede haberse filtrado algún error en las enseñanzas que estaba escuchando, algo equivocado, que no era real, que no había sido fiel a lo que había sucedido en la vida de Cristo. Piénsese en los muchos ataques contra la verdad que constantemente hacían tanto judíos como gentiles. Eso no es nuevo, hermano. Los ataques contra la verdad no es algo ahora del 2024. Eso vino desde el tiempo de Cristo. Cristo tuvo que confrontar falsas religiones y confrontarlos con una defensa, una apologética de la verdad. Él es la verdad. Y fuera de Él, hermano, pues no hay salvación. ¿Entiendes? Fuera de Él no hay salvación. Y ahí tenemos muchos ejemplos. Tengo todos los versículos bíblicos, pero después les puedo dar algunas notas si quieren alguien tomar nota. Ahora, la segunda razón puede haber sido obtener la salvación en medida plena para la gloria de Dios. Déjenme explicarles esto. Un ejemplo práctico. Hay personas que escuchan, creen en el Señor Jesucristo, y eres salvo. Eso es verdad, está en la Biblia. Y ya ellos dicen, recibí a Cristo y siguen viviendo en pecado. No les interesa. Ya eso es todo lo que ellos conocen de la verdad. Y eso es una verdad, pero es una verdad media. Esas personas necesitan conocer el Evangelio completo. Una fe sin obra es una fe muerta. Y hemos sido creados para buenas obras, no porque somos salvos por las obras, sino que las obras son el fruto de la fe verdadera en Cristo Jesús. Entonces ahí está el Evangelio. Y toma tu cruz y sígueme. ¿Tú quieres seguirme? Pues toma tu cruz y sígueme. Ahí está el Evangelio completo. Entonces quiere decir, puede ser que Teófilo había recibido una media verdad y le hacía falta un poquito más de exactitud de instrucción sobre nuestro Señor Jesucristo. Y eso le ha pasado mucho en la trayectoria. Y le damos gracias a Dios por los hombres que ha usado y mujeres que ha usado cerca de nosotros para ayudarnos en el discipulado. Yo estoy rodeado de hermanos que me ayudan y me han ayudado. Y yo estoy muy agradecido a ellos, a Dios por ellos, por toda la ayuda que me dan, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar alguna, ya para terminar, alguna enseñanza práctica del versículo 4. La verdad se refiere a certidumbre, certeza, conocimiento cierto de una cosa. El estado de no sentir o tener ninguna duda. Quiere decir, estaba tratando de evacuar las dudas que pudieran estar en la vida de Teófilo. El creyente, en este caso, Lucas, se preocupa profundamente por sus semejantes para conducirlo al conocimiento de la verdad. Miren, hermano, yo creo que aquí está, yo diría, el corazón del mensaje de hoy. Lucas estaba preocupado por esta alma. Lucas estaba preocupado en conducir con un conocimiento exacto, con un entendimiento, porque si adoramos a Dios, lo tenemos que hacer ¿cómo? ¿Con emociones solamente? Con entendimiento de la verdad. Amén. Y su palabra es verdad. Y Cristo es la verdad. Y su Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces, este era el sentir de Lucas por este estimado amigo. Era llevarlo al conocimiento de la verdad, con exactitud. No dando una verdad media, era una verdad completa lo que él estaba dando. Mira, Teófilo, él no estaba tratando de cambiar la mente de Teófilo, pero él estaba sembrando la semilla bien en Teófilo, llevando la verdad. Hermano, este debe ser el sentir también de nosotros como iglesia, guiar a otros al conocimiento de la verdad. Y para eso tú y yo somos instrumentos de gracia en las manos de Dios. Así como Lucas estuvo en las manos de Dios y guió a Teófilo con todo esto que vamos a ir viendo a través del Evangelio de Lucas, también nosotros tenemos personas cerca que conocen y han escuchado de Cristo, pero aún no conocen toda la verdad. Debemos de tener nosotros también el sentir de guiarlos, hermanos, con exactitud, sin quitarle, ponerle a la Escritura,
Si ellos quieren creer o no, ya eso es un problema de ellos. El Espíritu Santo está obrando en ellos, lo creo. La Biblia lo enseña. Eres instrumento de gracia que abre los ojos para que vean. El que convence, pero nosotros somos instrumentos también de gracia para presentar bien esa verdad. Amén. Hermano, esta mañana yo te animo, yo te exhorto como iglesia que sigas creciendo en la instrucción del Señor. Te exhorto como iglesia de Cristo, hermano, como hermano en Cristo, que tú sigas prestando atención, hermano, y creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Y que te preocupes por otras almas que están cerca de ti. No lo voy a hacer solamente como personas, son almas que necesitan la verdad. Me gusta como dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios te bendiga esta mañana, hermano. Si hay alguien aquí esta mañana que aún no recibió a Cristo como Señor y Salvador, podemos orar por ti. El Señor está aquí. El Señor te ama y quiere salvar tu alma. Dice la palabra del Señor que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mi pregunta es, ¿tú crees esto? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano José si puede cerrar en oración este tiempo. Amén. Sí, Señor, gracias Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. En nombre de Jesús. La verdad, amén. Estamos despedidos, hermanos. Les amamos en Cristo. Dios les bendiga. Vamos a tener la presentación de la clase de los niños. Amén. Gloria a Dios por los niños en la casa del Señor.